Muy buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que tenemos de adorarle y honrarle en este día domingo, a pesar de las diferentes modalidades que nos ha tocado. A algunos se nos permite poder estar en grupos pequeños, como lo hemos estado haciendo, y otros, lamentablemente, aún no pueden salir de sus hogares. Sin embargo, el pueblo de Dios reconoce que sea en el lugar donde se encuentre y en la situación donde se encuentre, debe siempre adorar a Dios. Voy a pedirles, mis hermanos, que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El pasaje que nos corresponde entonces a predicar en el día de hoy es de versículo 3 al 7. Sin embargo, vamos a leer, usted me va a seguir con su vista desde el versículo 1 para que podamos tener el énfasis necesario. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amado Señor y Padre Celestial, venimos a su presencia para pedir tu bendición sobre la predicación del día de hoy. Te queremos pedir, Padre, que tu gracia sea sobre el predicador para que pueda exponer fielmente tu palabra. Y también, Señor, te pedimos una bendición sobre la audiencia para que, escuchándola atentamente, tu verdad se pueda sellar en nuestras almas para conocerte y atesorarte mejor. Te pedimos, Señor, entonces una bendición sobre este momento que estaremos en la predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos que acabamos de leer corresponden a una sección de la carta donde el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a tener cuidado de cómo se conducen en la sociedad. Después de enseñarnos sobre la bondad, misericordia y la gracia de la cual hemos sido objetos, Pablo nos exhorta a que debemos despojarnos del estilo de vida del hombre viejo y que nos pongamos las vestiduras del nuevo hombre. Esa nueva vida se caracteriza por el principio de imitación que rige entre hijos y sus padres. Pablo se basa en ese principio para decirnos que es nuestra responsabilidad imitar a Dios. En nuestra responsabilidad de imitar a Dios está el hecho de ser santos como Él. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, hermanos, eso incluye que debemos tener una saludable pureza sexual. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos del 3 al 7. Ahora, para hablar acerca de la santidad en el área sexual, debemos evitar dos extremos. Por un lado, está la mentalidad de un pudor victoriano y en el otro extremo está la depravada filosofía hedonista de nuestra generación. La pureza y la modestia, la santidad, inclusive en el área sexual que Dios nos manda, se encuentra en el centro mismo de estos extremos. Cuando hablamos de pudor victoriano, esa frase hace referencia a esa visión del pudor que se puso de moda en la época de la reina Victoria en el siglo XIX, la cual pretendía ser una referencia de la pureza y la castidad, cuando en verdad no era otra cosa que una visión distorsionada de lo que las escrituras promueven. Y cuando hablamos de hedonismo, el hedonismo actual, es todo lo contrario. Es una visión, el hedonismo es una visión filosófica que proclama que el placer físico es el fin supremo de la vida humana. El fin último es alcanzar el placer. Ambos extremos parten de la misma raíz
aunque llegan a conclusiones diametralmente antagónicas. En la mentalidad del pudor victoriano, se comienza con el hecho de que la sexualidad en el ser humano no es otra cosa que el apetito animal y por lo tanto es feo, sucio y desagradable. En cambio, en la mentalidad hedonista, se ve el sexo como un apetito animal, igual como en el pudor victoriano. Pero ellos dicen, dado que somos animales racionales, pero animales al fin, no hay nada malo de satisfacer esos apetitos, aun cuando sea divorciado de toda moralidad. Así que mientras que la mentalidad victoriana prefiere no tener que hablar de algo tan feo, sucio y desagradable, en la mentalidad hedonista y sensual no se sabe hablar de otra cosa, sino de eso. Y cada vez inclusive que se va a decir un chiste o vender un producto, la sensualidad está siempre de por medio. Inclusive, hermanos, eso es bastante evidente en nuestro día a día. Déjeme citarle algunas estadísticas. Por ejemplo, se dice que 2/3 de los programas de televisión tienen un alto contenido sexual. 2/3 de los programas de televisión en un día. Otro dato dice que más de 4 escenas relacionadas con el sexo aparecen cada hora en la televisión. Más de 4 escenas relacionadas con el sexo aparece en cada hora en la televisión. También otro dato dice que 14% de los programas presentan relaciones sexuales explícitas. Y esto, hermano, sobre todo cuando estamos viviendo ya el tercer mes de este confinamiento o de la pandemia, los cristianos obviamente se han visto en alguna manera bastante tentados a pasar largas horas en la televisión, sin contar las otras redes sociales. Miren este dato, por ejemplo, en una publicación de un artículo de la revista norteamericana Newsweek. Fue escrito en el año 1966. Eso significa, hermanos, que hace unos 54 años aproximadamente. Pero miren lo que decían, a pesar de que se escribió hace tanto tiempo. Cito el artículo. Los viejos tabúes están muriendo. Una nueva sociedad más permisiva está tomando forma. Dentro de esa permisividad hay una sociedad que ha perdido su consenso en temas tan cruciales como el sexo prematrimonial, control de la natalidad y el control sexual. Lamentablemente, hermanos, a eso que acabamos de citar de la revista Newsweek y de las estadísticas anteriormente, debemos sumar que la Iglesia no ha sabido responder a esos retos, porque con frecuencia, cuando el enemigo sale, solemos retirarnos y escondernos. Sin embargo, hermanos, la solución no es esconderse acerca de ese tema y a la exposición que tenemos los creyentes hacia la sexualidad y su perversión, sino que la solución es precisamente poner lo que dice la palabra del Señor y obedecerla, porque es así como el Señor instruye a su pueblo. Los versículos que acabamos de leer de Efesios capítulo 5, 3 al 7, nos presentan seguro el reto de ser cristianos en medio de una sociedad evidentemente inmoral. Sobre todo cuando entendemos que lo que espera el Señor de nosotros es que le imitemos. ¿En qué cosas debemos imitar a Dios? Como el versículo 2 nos responde, debemos imitarlo en amor. El amor debe ser el móvil que nos motiva en todo nuestro vivir, como lo hizo Cristo por nosotros en olor fragante para Dios. Ahora, imitar el amor de Dios en un mundo como el nuestro requerirá de un esfuerzo titánico para oponernos a las fuerzas que se levantan contra esa virtud que emana de Dios y que debe caracterizar a su pueblo. No es tan sencillo para los cristianos andar en amor, y Pablo es realista en su perspectiva de la sociedad y del mundo. Por eso nos advierte del lado oscuro de esta sociedad caída y el reto que significa para nosotros andar como hijos de luz. Leemos nuevamente, dice Pablo en el versículo 3, pero fornicación,
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En este pasaje encontramos, en primer lugar, una lista de pecados horribles. De hecho, son dos triadas. El versículo 3 nos pone 3 tipos de pecados y el versículo 4 nos coloca otros 3 tipos de pecados que los creyentes deben desechar. Los pecados mencionados en estos versículos 3 y 4 de Efesios 5 se contraponen a las características que los cristianos deben imitar de Dios, el amor. Sí, la Biblia enseña que Dios es amor y nosotros, sus hijos, debemos andar en amor, pero precisamente por esto debemos desechar estos vicios que son totalmente contrarios al carácter santo y puro de Dios. La práctica de estos pecados no conducen, sino que se oponen completamente al amor genuino que emana de Dios y que debe ser la evidencia de su pueblo. Ahora vamos a ver la primera triada que nos presenta Pablo que debemos desechar. En el versículo 13 nos dicen 3 pecados. Dice: fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estos 3 pecados entonces son la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Veamos cada uno de estos o definámoslos qué es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo. La palabra fornicación o el término fornicación es traducido también como inmoralidad, puede ser traducido como inmoralidad. La palabra griega o el término griego utilizado allí es porneia, de donde viene nuestra palabra en español pornografía. Ahora, cuando Pablo utiliza este término porneia o inmoralidad o fornicación, indica o señala todo tipo de pecado sexual. Se refiere entonces a toda actividad sexual llevada a cabo fuera del marco del matrimonio, que es un pecado contra la santidad de Dios y es un atentado contra el amor divino. Ahora, en cuanto a la inmoralidad sexual y la degeneración como ha venido en nuestra sociedad, debemos tener en referencia que una de las décadas que precisamente activó este deterioro fue en los años 60. Por ejemplo, con la cultura hippie, donde se puso de moda el eslogan "hagamos el amor y no la guerra". Ahora, el concepto de amor predicado y practicado en esas comunas hippies se hicieron tan famosas en esos días, no era más que una ocasión para el desenfreno sexual sin ningún tipo de compromiso y responsabilidad. Eso no es amor. Eso es usar y explotar a otra persona para satisfacer nuestros deseos, impulsos y apetitos más bajos. La Biblia enseña que el verdadero amor se da al otro, procura el bien del otro, persigue el bien de los demás aún a costa del sacrificio personal, como nos enseña el versículo 2 de Cristo, amando en sacrificio por su pueblo. Pero lo que el mundo identifica con amor en películas, canciones, novelas o el cine no es otra cosa que una pasión egoísta y destructiva. Esta pasión es diametralmente opuesta a la esencia misma del amor bíblico. Las Escrituras enseñan que el mayor acto de amor que ha existido es el del Señor Jesucristo. Su amor lo llevó al autosacrificio, a cubrir la necesidad que teníamos de un Salvador, a costa inclusive de su bienestar. En cambio, el amor, entre comillas, que promueve el mundo, no es uno que promueve el autosacrificio, sino que promueve a la autoindulgencia, aún a costa de dañar o usar a otros. Pablo también lo exhortó en la primera carta a los Corintios, versículos 6-18, no lo busques, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nunca puede ser amor llevar a otra persona a hacerse daño. El amor verdadero entonces evita la fornicación o la inmoralidad, como también, en segundo lugar, evita toda inmundicia, o como dice la palabra,
toda clase de indecencia e impureza, que es lo que significa el segundo término utilizado por Pablo, inmundicia. Inmundicia es un término más amplio que la anterior, fornicación, que no solo incluye los hechos, sino también, escúchame bien hermanos, las palabras, las intenciones del corazón. El pecado entonces es concebido primero en el terreno de los deseos y pensamientos. Si debemos andar en amor, debemos proteger nuestros corazones de toda clase de inmundicia, de toda clase de impureza. ¿Por qué?, preguntará un cristiano. Porque la respuesta es que generan en nosotros deseos y pasiones contrarios a la santidad de Dios y contrarios al verdadero amor. Esas pasiones alimentan en nosotros la tendencia a servirnos del otro, a servirnos para nuestro propio placer pecaminoso, y eso es lo que el amor genuino se opone. Ahora es interesante cómo el apóstol Pablo conecta en el versículo 3 ese término inmundicia con avaricia, que es el tercer término. Él ha conectado fornicación, inmundicia y avaricia. La razón de esto es porque la avaricia lo que significa es excederse. Es el deseo de tener más. Ese término avaricia es usualmente asociado con el amor al dinero, pero en este contexto tiene una connotación más amplia. La avaricia es el deseo incontrolado de satisfacernos a nosotros mismos sin importar el precio. No importa el costo. Puede ser un deseo incontrolado por las posesiones materiales o, como en este caso, puede darse también en el plano sexual, como señala aquí la conexión con las palabras fornicación e inmundicia. Toda forma de inmoralidad es autodestructiva, egocéntrica, autogratificante y por lo tanto es codicia o avaricia pecaminosa. Esa codicia pasional que algunos confunden con el amor es egoísta y destructiva. No se escatima esfuerzo para cumplir esos deseos pecaminosos. Las personas están dispuestas a sacrificar a sus esposas, a sus esposos. Las personas están dispuestas a sacrificar a su familia. No les importa, no tienen en cuenta el dolor que le van a causar a sus hijos. No les importa ni tienen en cuenta el dolor que le van a causar a amigos, ni a la iglesia, con tal de tener y de satisfacer esos impulsos, lamentablemente. Un autor, de hecho, dice y define de la siguiente manera. Él dice: debido a la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son poderosos y pueden pervertir en maneras inimaginables. Si se les da rienda suelta a estos pecados, guiarán a una completa insensibilidad en cuanto a los sentimientos y bienestar de otros, a una horrible brutalidad y frecuentemente al homicidio. Hermanos, estos pecados embrutecen el alma, endurecen la conciencia, insensibilizan a los seres humanos y son contrarios a la naturaleza del amor bíblico. Recordemos que en las Escrituras se nos enseña que por los pecados de índole sexual, el gran David, el rey David, cayó estrepitosamente. También así cayó Sansón y también cayó Salomón. No tomar en cuenta estas palabras que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3 y 4, te ponen en una situación donde te consideras más piadoso que el rey David, más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón. Pero en cuanto a estos pecados, fornicación, inmundicia y avaricia, el apóstol Pablo dice claramente: esos pecados ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, hermanos, vean el principio del versículo 3 al final. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El principio bíblico entonces es que no se debe ni siquiera mencionar. Uno queda a veces en estado de shock cuando algunos cristianos expresan, aún de forma cínica, los programas a los cuales están acostumbrados a ver.
y a una serie de programas que tienen alto contenido sexual y sin ningún tipo de vergüenza admiten que ellos se exponen a eso. Estos cristianos lamentablemente están olvidando la exhortación que el apóstol Pablo hace aquí. Esos pecados ni siquiera se deben nombrar entre vosotros como conviene a santos. Eso no significa, hermanos, que nunca hay un momento para hablar acerca de este tema del sexo, porque la Biblia lo hace. Tampoco significa que los cristianos no podemos hablar de estos peligros, porque es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí. Lo que nos advierte este principio es que nos tenemos que mantener alejados del pecado en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, porque nuestros corazones son pecaminosos y altamente inflamables. No podemos pasar cerca del fuego sin sufrir las consecuencias. No tienen que buscarlo, pero mira las exhortaciones que se dan en Proverbios 6:28, como nos dice: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Nadie, hermanos, es suficientemente fuerte para coquetear con ese pecado y salir ileso. La Biblia dice que debemos mantenernos lejos y punto. Aquí no valen años en la fe, aquí no valen posiciones en la iglesia, aquí no vale si eres pastor, edad, nada. La Biblia enseña: mantente lejos, ni aun se nombre entre vosotros. Hablando de la mujer ramera, en Proverbios 5:8, Salomón o este padre exhorta a su hijo diciendo: aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Con estas cosas, hermanos, no se juega, le dice el padre a su hijo en este versículo. Y más adelante, en Proverbios 7:24, este padre exhorta a su hijo y dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al seno de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hermanos, las exhortaciones de las Escrituras son bastante claras con respecto a este pecado. ¿Estamos los cristianos tomando en serio todas estas advertencias? ¿Qué ves en la televisión, mis hermanos? Sobre todo en estos tiempos que se ha dado para tanto ocio. ¿Qué ves en las redes sociales? ¿Nos estamos cuidando como debiéramos? Hermanos, ¿estás siendo muy cuidadoso con las horas que pasa o con los minutos que pasa y qué estás viendo y conversando en el día a día? Una exhortación para las damas es interesante. ¿Estás teniendo cuidado con tu apariencia? ¿Estás teniendo cuidado con cuáles son aquellas imágenes que están proyectando? ¿Qué es lo que ven tus hijos, por ejemplo, en la televisión, hermanos? Ya que, por ejemplo, como citábamos en las estadísticas, el gran porcentaje de lo que hay allí es con un contenido sexual bastante alto. ¿Qué sucede con los padres que tienen hijos no creyentes? Él no es creyente, dirás tú. ¿Se lo vas a dejar al diablo igualmente? La verdad, hermano, es que es muy preocupante ver a tantos cristianos que se toman con tanta ligereza lo que ven en las series de televisión y lo que permite que sus hijos vean. No solamente por lo malo, sino por lo frecuente. Estas personas no tienen tiempo para un devocional, pero nunca dejan de ver su serie de televisión preferida. Por cierto, mis queridos hermanos, el problema no está en la televisión, en la computadora o en el cine. El problema está en el criterio que te gobierna cuando tú haces uso de esas cosas. Sin embargo, el principio de Dios sigue siendo bastante claro: ni aun se nombre entre vosotros. Ahora, hemos visto la primera triada de pecados del versículo 3, pero el apóstol nos da una segunda triada, o nos da 3 pecados también en el versículo 4 que debemos de evitar. Esos son palabras deshonestas, necedades y truhanerías que no convienen. Estos 3 términos aluden a nuestra forma de hablar, aunque no se circunscriben solamente a esto. El primero, por ejemplo, palabras deshonestas. Eso indica algo que es muy bajo.
Este término se usaba para referirse al lenguaje vergonzoso, obsceno e indecente. Es todo tipo de cosas que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. El segundo término utilizado por el apóstol Pablo es necedades. Esta palabra, este término, abarca toda palabra ociosa que no conduce a nada y que es contraria a la decencia y a la sobriedad cristiana. La palabra griega utilizada es morología, donde está compuesta por moro, que significa tonto, estúpido o necio, y legos, que significa hablar. Puede ser traducida perfectamente como hablar sandeces. Es una conversación que solo satisface a una persona que es intelectualmente deficiente. Es ese hablar por hablar que muchas veces lo que alimenta es carnalidad. El apóstol dice que esas no deben ser nuestras conversaciones. El tercer término es un poco más misterioso, es truhanería. Otras traducciones de la Biblia lo traducen como groserías o chistes groseros. Ese término tiene que ver con algo que cambia fácilmente, es decir, tiene versatilidad. La connotación es entonces que le da a la persona en cualquier conversación, que una persona en cualquier conversación trae un chiste vulgar o subido de color. Todo lo relacionan con algo sucio e indecente. Es esa agudeza o habilidad que tienen para siempre sacar un chiste vulgar. El punto es que hay cosas, hermanos, que son tan sagradas o sucias como para que los cristianos estén haciendo chistes de eso. Una de las características de nuestra sociedad es hacer chiste o mofa de las cosas que son realmente una tragedia. Por ejemplo, de la homosexualidad, del adulterio, de las enfermedades venéreas o de los divorcios. Un cristiano no puede estar involucrándose en unos chistes que tienen que ver con ese tipo de tragedias. O inclusive algo que son muy elevadas según lo que enseña la palabra de Dios, como es la intimidad sexual. Un cristiano no se debe involucrar en chistes de ese índole. Ahora, hermanos, tomando ahora los 6 términos juntos, los 3 de versículo 3 y los 3 de versículo 4, vemos que Pablo nos manda a que nuestro hablar y aún nuestro sentido del humor debe ser gobernado por la santidad y pureza de Dios. Significa que un cristiano no tiene que involucrarse en algo indecente o vulgar para tener con qué reírse, porque eso no es necesario. Pablo nos dice, esas cosas no convienen. Lo dice en dos oportunidades. Versículo 3, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, repiten, sino antes bien acciones de gracia. Hermanos, no convienen porque esas palabras contaminan el corazón, corrompen el alma y endurecen la conciencia. En cambio de estar involucrándose en eso, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos más bien hablar con acciones de gracia. Esas conversaciones que contaminan el alma con obscenidades y vulgaridades, los cristianos, en vez de eso, deben enfocarse en lo que llene de alegría y gozo al alma y que fortalezca la fe de quien nos oye. Eso ya lo dijo antes en el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios, cuando nos dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las conversaciones entre cristianos no tienen por qué ser tristes y lúgubres, pero hermanos, deben ser santas, deben ser estimulantes en el sentido espiritual como en el sentido intelectual. Un cristiano no debe estar hablando sandeces o tonterías. El corazón del creyente debe estar lleno de temas relevantes, sobrios y santos. Esto me permite, hermanos, preguntar, ¿cuál es la atmósfera de la que te rodeas generalmente?
inclusive para pasar un buen rato, lo cual es totalmente legítimo. No todo el tiempo los cristianos estamos dentro de un estudio bíblico. También hay tiempo para la recreación, hay tiempo para pasar un buen rato. Pero ¿sabes qué? El tono de nuestras reuniones debe ser consecuente con la identidad que profesamos, sea para un estudio bíblico o para una partida de dominó. Para divertirse, el cristiano no necesita quitarse el traje de cristiano. Muchos cristianos tienen su cara lúgubre o aburridos, no porque tienen gustos diferentes a otros cristianos, es porque son mundanos y solo la pasan bien con otros mundanos. Los cristianos no necesitan de los artilugios del mundano para pasarla bien, entre comillas. Los mundanos necesitan emborracharse, necesitan drogarse, necesitan escuchar cierto tipo de música a tanto volumen, porque ellos no tienen lo que los cristianos tienen. Los cristianos necesitan hacer burla de todo tipo de chiste obsceno, porque ellos no tienen el Salvador que tenemos. Ellos no tienen razón alguna para mirar con confianza el futuro y vivir seguros en el presente. Por eso cada vez que se reúnen necesitan de varias cosas para poder estar tranquilos y bien. Necesitan todo lo que hacen para no pensar. Los mundanos, hermanos, no quieren pensar y hablan lo que hablan porque no quieren, porque la realidad es muy dura y necesitan alienarse. En cambio, el cristiano no se aliena de la realidad, sino que la afronta de forma honesta y bíblica. Por eso tiene cuidado de inclusive cuando está en tiempo de recreación. Ahora, hermanos, todo esto que hemos visto de la santidad de Dios, inclusive en esa área, hasta cómo conversamos, Pablo nos da en el versículo 6 y 7 la razón para desechar estos pecados. Hemos visto entonces en los versículos 3 y 4 los pecados que debemos evitar. Ahora en los versículos 5 al 7, las razones por las cuales debemos evitar estos pecados, desecharlos. La primera razón se nos da en el versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando Pablo dice, porque sabéis esto, es como si estuviera diciendo, ténganlo por seguro, pero estén bien seguros que ninguna de las personas que se involucran en este tipo de pecados heredará el reino de Dios. Nota, hermanos, que la lista dada en el versículo 5 es la misma del versículo 3, con el agregado del término idolatría. ¿Por qué? Porque los que andan en esos pecados se han entregado a la adoración de sí mismos. Viven solo para ellos. No les interesa nada sino solo ellos. Ellos son su propio Dios. Ellos son unos idólatras. La segunda razón que nos da el apóstol Pablo para evitar esos pecados se encuentra en el versículo 6 y 7. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Esa segunda razón, hermanos, es que participar en estos pecados atrae la ira de Dios. Es evidente, por lo que Pablo está diciendo, que en aquel tiempo, como en el de hoy, habían personas que afirmaban que se podía ser cristiano y al mismo tiempo ser indulgente con estas cosas. Obviamente, Pablo está refutando esa manera de pensar. Pablo dice, la ira de Dios viene. Nota que no dice que la ira de Dios vendrá, sino que la ira de Dios viene, es presente perfecto. La ira de Dios entonces se manifiesta de diversas formas sobre este tipo de personas que caen en estos pecados. Ellos atraen la ira de Dios como el imán al hierro. Por eso, hermanos, hay tantas consecuencias físicas en nuestra sociedad por este tipo de pecados. Son muchas las consecuencias físicas, emocionales, sociales, psicológicas.
que caen sobre las personas que viven en estos pecados. La ira de Dios está sobre ellos. Pero la Biblia también enseña que esos son características de hijos de desobediencia. Esa frase es un hebraísmo que significa la naturaleza de ellos es desobedecer. La naturaleza de este tipo de personas entonces siempre es ir en contra de los principios divinos. Son esas personas que constantemente preguntan, ¿y qué tiene de malo? ¿Y cuál es el problema? ¿Y este no es mi cuerpo, acaso? Hermanos, todos los cristianos debemos evaluarnos a la luz de estos pecados que Pablo menciona. Ciertamente no somos perfectos, pero estamos en una seria oposición a estos pecados. Si tú no eres parte de esa guerra, hermanos, querido amigo, hay razones fuertes para pensar que tú no eres creyente. Ahora, si este es tu caso, te tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que precisamente eres esclavo de este tipo de pecado, porque no puedes deshacerte por ti mismo de ese mal. Y lo que es peor es que algún día recibirás la ira de Dios en el infierno. Amas el pecado y no puedes y no quieres someterte a Dios y a su gobierno. La buena noticia es que Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados de hombres como tú y como yo. La buena noticia entonces es que hay perdón y salvación a todo aquel que cree. Las Escrituras no te están diciendo que tú debes dejar estos pecados para acercarte a Dios, sino que te dicen que tú puedes venir a Dios en arrepentimiento y fe, y que la gracia del Señor ahora te va a ayudar a deshacerte de esos pecados. Cristiano, así como has entendido que la misericordia del Señor te ha venido por pura gracia, también tienes que entender que esa gracia te santifica y que te llama a que debes vivir totalmente, diametralmente opuesta a lo que indican nuestra sociedad inmoral y lejos de Dios. Es por eso que no debes olvidar las exhortaciones que se hacen acá. Ni siquiera se debe nombrar, ni siquiera se debe hablar de eso. Son cosas que no convienen, porque son cosas precisamente que practican los que atraen la ira de Dios y aquellos sobre los cuales la ira de Dios está encima de ellos. La exhortación entonces es que, hermanos, en este tiempo de cómo vivir en medio de nuestra sociedad y en particular cómo vivir en medio de este confinamiento y esa exposición constante de la cual estás teniendo en las redes sociales o en televisión, que por la gracia del Señor no caigas más en eso, que evites a las personas y a los grupos que te están constantemente tentando en esa área. Recuerda que no debemos ser, nosotros no nos debemos creer más piadosos que el rey David, más fuertes que Sansón, ni tampoco más sabios que Salomón. Ese pecado es tan atractivo y tan poderoso que hizo caer a cualquiera de estos hombres. El Señor nos ayude en su gracia a ser santos, a imitar a nuestro Dios como hijos amados, en este caso la santidad, sobre todo en esa área. El Señor te ayude y nos ayude a reflejar santidad en esa área también. Amén.